El título que iba acá es Feminicidio, verdad, justicia y reparación contra la impunidad, porque lo que a mí me gustaría hacer esta tarde es hacer un recorrido breve, muy breve, forzosamente pixelado, porque son realidades que van a quedar muy difusas, pero que quedan para la investigación de todos ustedes, de todas ustedes, y vamos a hacerlo utilizando los pilares de la justicia transicional, que son estos tres que acabo de mencionar: la verdad, la justicia y la reparación, y luego un cuarto que son las garantías de no repetición, pero a este no creo que consigamos llegar. De hecho, no sé si vamos a conseguir llegar con el tiempo que tenemos y el tren a la vuelta de la esquina, realmente hasta donde a mí me gustaría. Vamos a ver hasta dónde puede ser. Como no sé si va a haber tiempo para las preguntas y para que podamos conversar tranquilamente después, yo les voy a pedir que acepten mi hipótesis como punto de partida y luego pues en otro momento podemos conversar más tranquilamente sobre esto. ¿Por qué he elegido estos pilares de la justicia transicional para hablar sobre el feminicidio? Y ahora vamos a ver qué es el feminicidio, una palabra que yo estoy convencida de que cada vez ustedes escuchan más en el Estado español, y no solamente por la realidad que exportó Ciudad Juárez como capital internacional del feminicidio, como fue conocida, y un nombre que se queda en realidad muy en una nebulosa cuando analizamos las cifras de feminicidio y vemos que son Guatemala, Colombia, El Salvador, Honduras, los países que encabezan los listados mundiales de violencia feminicida en el mundo, no solamente en Latinoamérica, y que son países, en el caso de Colombia, El Salvador y Guatemala, que comparten una realidad común, que es la realidad del conflicto armado, de lo que tradicionalmente conocemos como conflicto armado, pero que nos hace desde ya una invitación, una interpelación, diría yo, a resignificar de qué hablamos cuando hablamos de guerra en el caso de las mujeres. Entonces, utilizando estos pilares, vamos a hacer un recorrido en paralelo. Si puedes pasar bueno, esa es ya la siguiente para ti. Yo quiero decir acá que a pesar de que utilicemos la palabra o el término, mejor dicho, justicia transicional, sí quiero hablar acá de lo que Pablo Griff, relator especial de Naciones Unidas para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, dice sobre la justicia transicional. Y dice que la justicia transicional es justicia imperfecta para tiempos radicalmente imperfectos. Pero es que resulta que estos tiempos radicalmente imperfectos son exactamente la historia de las mujeres, porque ustedes conocen a autoras de mucho renombre como Catherine McKinnon, que dice que no ha habido tiempos de paz para las mujeres, y que es la conformación misma de aquello que conocemos como género el inicio de una violentogénesis que ha afectado a las mujeres, a los niños y a las niñas. Porque si analizamos qué es la violencia de género, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de qué género es la violencia? Y por eso cuando se habla de asesinatos de mujeres, y esta es una interpelación que algunas hacemos en general, a que se utilice como sinónimo violencia de género y feminicidio, o violencia de género para hablar de asesinatos de mujeres, porque los asesinatos que tienen como base y como motivación el machismo y el sexismo, tienen, por supuesto, también en la base una violentogénesis que es esta misma construcción del género de la cual hablaba antes. Entonces, esa es la primera pregunta. Luego hay otras preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué violencia machista? ¿Por qué violencia masculina en sentido más específico? Yo hablaba de esto hace un momento, en el primer intento que tuvimos de participación, cuando hablaba justamente de esto, de la violencia masculina. Si ustedes se dan cuenta y analizan, y acá me sirve muchísimo las estadísticas que traía mi compañera de mesa antes, si ustedes analizan estas estadísticas encontrarán exactamente de qué género es la violencia. Pero si regresamos sobre este pequeño análisis, cuando decimos de qué género es la violencia, el término violencia de género para hablar de asesinatos de mujeres se queda extremadamente corto cuando no describe de qué género es el sujeto activo de la violencia, ni mucho menos de qué género es el sujeto pasivo de la violencia también. Entonces, en mi opinión, son más correctos otros términos como estos que utilizaba: violencia machista, violencia sexista, violencia patriarcal, cada uno en sus distintas acepciones. Entonces, sigamos con la cuestión de la que hablábamos sobre qué pasa con estos países como El Salvador, como Colombia o como Guatemala. Estas son solo algunas cifras que ustedes pueden ver
de la violencia contra las mujeres en Guatemala. Y ustedes van a ver, en Guatemala tuvimos casi 40 años de conflicto armado interno, y hay una proyección ahí que ustedes pueden ver en esta diapositiva que nos habla de que más de 100.000 mujeres fueron violadas durante ese conflicto armado. Y la gran pregunta que una se hace es cuántas mujeres no están recogidas en las distintas modalidades de conflicto y en las distintas modalidades de la guerra contemporánea, y no solamente de esos conflictos armados del pasado, no lo sabemos. No está documentado, no está documentado ni siquiera en los 35 focos de conflicto armado o de guerra que hay latentes a día de hoy en el mundo. Y ustedes van a encontrar también una realidad bastante más actual, que es que 700 mujeres, una media de 700 mujeres es asesinada cada año en Guatemala. Y este pasado y presente de las mujeres está totalmente vinculado. ¿Por qué? Porque la historia reciente de Guatemala, no me quiero extender hasta la violencia de la colonia y por supuesto la violencia precolombina, porque por supuesto que el patriarcado es precolombino. Si nos guiamos únicamente por estas violencias del conflicto armado de Guatemala, el conflicto armado interno hacia acá, vamos a encontrar un momento en el cual el propio Estado de Guatemala declara a las mujeres el enemigo interno. Pero esto, si me permiten la expresión, es solamente un ejercicio de honestidad que hizo el Estado guatemalteco cuando abiertamente declaró a las mujeres el enemigo interno. Las mujeres somos el enemigo interno en todos los estados del mundo, en todas las sociedades del mundo, porque no hay un solo estado que provea a las mujeres de la protección a la que incluso se ha comprometido formalmente en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que ustedes seguramente conocen también como yo. Entonces, voy a hacer un paralelismo también con la violencia sexual y ahora les voy a explicar por qué. Pero lo más importante, y que es para lo que me han invitado este día, es para hablar y para esclarecer un poco, para hacer inteligible este término de feminicidio. Y el feminicidio, y esta es una idea que a mí me gustaría que se quedaran desde ya, el feminicidio es esencialmente un lenguaje, una forma de comunicación que le habla a las mujeres en particular, pero que le habla también a la sociedad en su conjunto, para establecer precisamente qué lugar le corresponde en el juego del poder a las mujeres y qué lugar le corresponde en ese juego del poder a los hombres. Entonces, vamos a ver qué es el feminicidio. Acá tienen ustedes varias acepciones sobre esto. La respuesta más breve, realmente la más concisa y la más difícil de explicar, es que el feminicidio es el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y aquí podríamos terminar la conversación. Si ustedes se dan cuenta, el feminicidio entonces, más allá de esto que tan erráticamente en su a veces nefasto papel los medios de comunicación han llamado crimen pasional, el feminicidio es en realidad un crimen de odio, porque es solo en los crímenes de odio donde se asesina a las personas por lo que son y no necesariamente por lo que hacen, que es lo que ocurre con la mayoría de asesinatos de mujeres en el mundo. A las mujeres no se les mata como a los hombres, que generalmente son asesinados por algo relacionado con su actividad. Se les mata por ser mujeres y de hecho se les mata antes aún de que su cuerpo termine de desarrollarse sexualmente como una mujer, es decir, antes de que genéricamente se formen, siguiendo a Simone de Beauvoir, con el hecho de que la mujer no nace sino se hace, hay una especie de selección prenatal que ya es una selección contra el género, no es solamente contra el cuerpo sexuado femenino, es también contra todo lo que significa ser mujer, que es muchísimo más allá que el solamente eliminar cuerpos sexuados femeninos. Ustedes verán también en esta diapositiva que el feminicidio, por supuesto, es un enorme abanico que por un lado tiene la violencia más extendida en todo el mundo, que es la violencia en el ámbito de la pareja, de la cual se habló mucho también en esta mesa, y que es una violencia que representa un peligro en el tiempo verbal en el que se conjugue para las mujeres. Porque las mujeres corren peligro en el momento en el que un hombre pretende tener una relación con ellas, en el momento en el que la tiene y también cuando ya no la tiene. Es decir, pasado, presente y futuro están condicionados, la vida de las mujeres está condicionada a aquellos hombres que ellas han amado. Es decir, las mujeres generalmente amamos a nuestros verdugos,
porque la mayoría de mujeres en escenarios no de conflictividad armada, pero ahí dejo la interpelación de resignificar lo que es el conflicto armado, nos vamos a encontrar con que amamos a nuestros verdugos por un proceso de socialización diferencial que nos obliga a ello. Entonces, corremos un peligro enorme a manos de nuestras parejas, a manos de nuestros padres, a manos de nuestros hermanos, a manos de nuestros hijos y generalmente, ¿vale? Entonces, abriendo ese abanico, pasando por la mutilación genital, de la cual se ha hablado ampliamente también aquí, de la violencia sexual y de otras muchas modalidades de violencia que incluyen, de hecho, la privación de alimentos en algunas culturas para las mujeres, cada vez que estas modalidades y expresiones de la violencia patriarcal deriven en un resultado de muerte, vamos a estar en presencia de esta realidad que llamamos feminicidio. Y obviamente el feminicidio tiene también una connotación muy, pero muy esencial en su categorización analítica, que es que incluye la omisión del Estado. Y por esto decía que las mujeres somos las enemigas del Estado en casi todos los lugares del mundo, porque la labor preventiva del Estado también está incluida en esta categoría de análisis e incluso en el tipo penal en varias de las leyes que se han aprobado especialmente en Latinoamérica. Pero el feminicidio es también, y esto es muy importante decirlo, la interseccionalidad de tres lógicas enormes de poder. Una de ellas es la patriarcal, sobre la que nos hemos extendido ampliamente ya. Otra es una lógica capitalista, neoliberal, donde los cuerpos y la vida, el proyecto de vida de las mujeres es comprable y es vendible. Y otra, por supuesto, es también una lógica colonial, de la cual les había hablado antes, pero en la que no me voy a poder extender muchísimo ahora. Tendríamos que hablar también, aquí forzosamente, y para el análisis de ustedes y de quienes quieran explorarlo más ampliamente, tengo que decirles que ustedes seguramente como yo han escuchado muchísimo hablar de una categorización desde mi punto de vista totalmente errática, que es el feminicidio íntimo. Porque no hablamos de crímenes de la intimidad, hablamos de crímenes del poder. Y si ustedes van, por ejemplo, a buscar a lo más inmediato que podemos tener, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, al que tampoco le debemos conceder todo el mérito, porque sabemos que ha sido extremadamente patriarcal en su construcción, pero sí vamos a encontrar que lo íntimo termina siendo lo oculto. Como a la violencia contra las mujeres, que es una violencia que atraviesa el planeta en todos sus puntos cardinales, podemos recluirla en el ámbito de la intimidad. Si hablamos en el caso de los conflictos armados, por ejemplo, ahora veremos, el feminicidio es la cara sexualizada del genocidio. ¿Cómo podemos llamarle íntimo a este tipo de crimen? ¿Cómo a un crimen en nombre del honor, que es un crimen que habla a una comunidad en su conjunto, podemos llamarle íntimo? En mi opinión, es una categoría que debemos empezar a rechazar desde ya mismo, porque esta violencia es una violencia política y es así como tenemos que entender la violencia contra las mujeres, sino porque en el Estado español se estaría hablando de una cuestión de Estado, sino porque en el Estado español se estaría ahora mismo hablando de la violencia contra las mujeres como terrorismo machista. Terrorismo e intimidad son dos términos que no necesariamente pueden ir juntos, porque no pertenecen a la misma categoría política. Y si lo que hemos hecho las mujeres es politizar la violencia que ocurría al interior de las casas, lo que no podemos hacer bajo ningún punto de vista es devolverla a esa supuesta intimidad. La siguiente, por favor, Pilar. Bueno, entonces cuando hablamos de feminicidio tenemos que hablar forzosamente de una violación de los derechos humanos de las mujeres. Y también aquí podríamos concluir. El solo hecho de explicar qué significa una violación de derechos humanos de las mujeres es abarcar también un análisis muy extenso para el que necesitaríamos probablemente otro seminario. Pero quiero también dejarles la idea de que el feminicidio es una modalidad de bioterrorismo. Y voy a volver aquí al ejemplo de los conflictos armados. Ustedes han escuchado hablar generalmente de que el cuerpo de las mujeres es utilizado en escenarios de conflicto armado como el campo de batalla de los contendientes, ¿cierto? Bueno, y esto es en realidad así, porque antes la guerra, pues efectivamente era un asunto de caballeros. Ellos tenían la deferencia de matarse entre sí, murallas afuera de la ciudad.
Pero conocemos que la realidad de la guerra contemporánea es que ahora son las mujeres, los niños y las niñas la población más afectada entre ese diálogo que se establece entre los combatientes. Pero ¿de qué hablo yo cuando hablamos del bioterrorismo? Y aquí tengo que decir yo, porque quienes me puedan ayudar a encontrar muchas más exponentes de esta idea me harían un gran favor. Es una idea que estoy ensamblando con no pocos obstáculos desde hace mucho tiempo. La estaba discutiendo precisamente en estos días en Argentina para ver qué instrumentos legales podemos encontrar para combatir estas modalidades de bioterrorismo. Como les decía antes, ustedes han escuchado con frecuencia que el cuerpo de las mujeres es el arma de la guerra, pero lo que no se dice, el campo de batalla, pero lo que no se dice es que es el cuerpo de los hombres el arma de la guerra, y el arma más barata. Es un arma de inseminación para dejar plantada la semilla del enemigo, y esto lo quiero entrecomillar porque de hecho fueron los términos que utilizó el Estado guatemalteco para nombrar enemigo interno a las mujeres, igual que se hizo en El Salvador, igual que se ha hecho en Colombia. La diferencia es que en Guatemala se protocolizó y existen manuales que indican lo que es permitido o no hacer con las mujeres en el escenario del conflicto armado. Entonces, los hombres han sido también portadores de, básicamente a través de atravesar literalmente el cuerpo de las mujeres, de una herramienta de destrucción social que el genocidio no ha analizado aún. Y estas modalidades de violencia basada en el género, cuando la violencia sexual se convierte también en una modalidad de genocidio, es algo de lo cual tenemos precedentes hasta hace muy, muy poco tiempo. Y por eso el feminicidio es también bioterrorismo. Y como les decía antes, es la cara sexualizada del genocidio. Y esto ustedes pueden encontrar a sus primeras autoras, especialmente a Diane Russell y a Jane Caputi, cuando ellas conceptualizan ampliamente esta modalidad del genocidio. Pero el simple hecho de hablar de feminicidio pareciera a veces invitar a muchos de los grandes analistas, y lo digo en masculino intencional, de la violencia genocida a nombrar una segunda categoría de crímenes, de no integrar a las mujeres dentro de esos crímenes contra la humanidad. Y por eso, la siguiente, por favor. Y por eso la propuesta que les hago es que consideremos el feminicidio como un ataque al cuerpo político colectivo del Estado a través de los cuerpos individuales de las mujeres. Y cuando digo del cuerpo político colectivo del Estado, también quiero referirme a la comunidad, pero a la comunidad con C minúscula y a la comunidad con C mayúscula, a la que conocemos como grupo comunitario, pero también a la comunidad internacional en su conjunto, porque estas modalidades de crímenes en realidad no han acaparado la atención de la comunidad internacional hasta hace muy poco tiempo, pero cuando estos crímenes están aislados, y ahora lo vamos a ver, si llegamos, veremos que no es fácil para la mayoría de analistas encontrar los hilos que comunican unos casos con otros, y se observa generalmente como una realidad de casos aislados. Les decía antes que la idea central con la que a mí me gustaría también que se quede es esta, que es que el feminicidio es un lenguaje, es decir, es una pedagogía que a veces es visible, unas veces sí y otras no, de la violencia política. Pero ¿cómo debemos entender la violencia política para realmente poder argumentar que el feminicidio es una forma de terrorismo machista? La violencia política tenemos que entenderla, pues obviamente, como un medio violento para lograr objetivos claramente políticos, como ya se indica, que tienen como finalidad modificar la estructura misma de los poderes e instituciones del Estado para favorecer los intereses de un determinado sector. Creo que queda bastante claro que sector se ve favorecido con la violencia hacia las mujeres. Es una selección de daños. Esto lo encontrarán ustedes en la mayoría también de análisis sobre terrorismo. El terrorismo es un diseño de daños. El feminicidio también lo es. Y es una selección de víctimas, y esto es esencial también. Y los efectos, por supuesto, que posee la violencia terrorista, ustedes los conocen también muy bien en este estado, poseen la capacidad de modificar o de mantener, y esto es fundamental, el comportamiento de quienes son receptores directos o indirectos de estas violencias. Es decir, el feminicidio contiene lo que algunas autoras han dado en llamar una violencia instrumental
pero contiene también algo que se llama, o que algunas autoras han llamado una violencia expresiva. ¿Cómo podemos, la siguiente por favor, a ver si esta, vamos a conseguir que se vea así. ¿Cómo podemos distinguir esas modalidades de violencia? Y aquí es donde hago el paralelismo con la violencia sexual. ¿Y por qué quiero hacer este paralelismo también con la violencia sexual? Porque la violencia sexual en muchos lugares del mundo, y creo que también mi compañera que hablaba de la mutilación genital ha dado muchos ejemplos sobre ello, la violencia sexual en muchos lugares del mundo es la muerte civil de las mujeres. Y puede ser también la muerte simbólica de muchas mujeres que al ser agredidas sexualmente o al solo recaer sobre ellas la sospecha pueden quedar fuera de la comunidad o pueden quedar fuera incluso del mercado matrimonial, y quiero llamarlo así mercado porque en eso es en lo que se convierte, y por supuesto en ese momento quedan fuera de una actividad social que prestigia a las mujeres y que las deja olvidadas, rezagadas como mujeres. Si ya no fuésemos consideradas seres humanos de segunda categoría, estas ya son mujeres en otra subcategoría de lo que mujer con prestigio puede ser en una de estas comunidades. Volviendo a las funciones expresiva e instrumental del feminicidio, aquí es donde estoy haciendo el paralelismo con la violencia sexual. Ustedes pueden encontrarse, por ejemplo, en muchos lugares de la conflictividad armada de muchos países que hay una violencia selectiva que intenta acabar con mujeres líderes de las comunidades. En el caso de Guatemala pasó, por ejemplo, contra líderes estudiantiles, fueron un blanco. Profesoras, alumnas destacadas, fueron un blanco de la política genocida, de la política feminicida del Estado. Y luego se van a encontrar, por ejemplo, ya aquellos lugares donde se explica mucho mejor la cara del genocidio sexualizado, que son esos lugares donde la violencia contra las mujeres fue sistemática, pero que también fue indiscriminada y en muchos casos letal. Y aquí es donde, la siguiente por favor, Pilar, donde ustedes se van a encontrar que encontramos muchos delitos en conexión, pero lo que yo fundamentalmente quiero que vean, perdona, está en la siguiente diapositiva, es este gráfico, porque creo que con él ustedes van a comprender mucho mejor qué es el genocidio sexualizado, qué es el feminicidio cuando lo determinamos en estas modalidades de conflicto armado, y luego vamos a volver a la violencia en el ámbito de la pareja para encontrar esos hilos invisibles que unen unas violencias y otras contra las mujeres y que por supuesto nos hacen determinar que hay un suelo común donde las raíces patriarcales se hunden. Si ustedes ven, bastante desconfigurada, pero ahí está todavía el gráfico dibujado, ahí están las cifras. Hacia 1983, cuando les comentaba antes que el Estado, el propio Estado, nombró enemigo interno a las mujeres, ustedes van a ver que los asesinatos de mujeres ascienden mientras la curva nos muestra que los homicidios de hombres descienden. ¿Cómo es posible esto y cómo es razonable en un conflicto armado que para ese momento ya estaba regulado por el derecho de la guerra? Es decir, que prohibía atacar a la población civil desarmada no combatiente, es decir, a las mujeres. Las mujeres somos en todas las guerras, excepto algunas mujeres, población civil desarmada no combatiente. ¿Cómo es posible entonces esto? Bueno, pues es que resulta que el genocidio es un delito, por supuesto, motivado por la intención de eliminar total o parcialmente un grupo, pero tiene una finalidad esencial también, que es destruir toda intencionalidad de reproducción del propio grupo. Vamos a seguir adelante con la siguiente. Bueno, ya les decía yo que no sé hasta dónde nos va a dar tiempo de llegar. Pilar, creo que nos hemos saltado una, porque es algo que, bueno, justamente nos hemos saltado, déjalo ahí un segundo. Les voy a leer unas citas literalmente para no extenderme mucho más porque me quedan 5 minutos. Dice, hablábamos de esos hilos que comunican unos crímenes con los otros. Dice Jane Caputi, que es la madre también de la criatura, porque es una de las autoras de la categoría Femicide, que precedió a feminicidio y femicidio, que son los términos con los que conocemos en Latinoamérica esta realidad, un debate en el que les propongo no entrar. Porque aunque ha dado muchísimo hervor intelectual, en mi opinión y en la opinión de muchas juristas, llega al mismo lugar, va a llegar siempre al mismo punto.
Entonces, dice Caputi que el feminicidio no es una posibilidad, sino una necesidad para el mantenimiento de la dominación patriarcal. Y dice Jill Radford, que toma también la batuta del análisis del feminicidio tras Caputi y Russell, y advierte que una de las principales estrategias desarrolladas para invisibilizar el feminicidio es la individualización. Dice Caputi, junto con Radford, que los feminicidios perpetrados se conciben como eventos aislados y cuando se advierten patrones y conexiones entre una serie de asesinatos, entonces se sostiene que son el resultado de la acción aislada y enloquecida de un psicópata y no una expresión recurrente de la violencia sexual masculina. Aquí tenemos que hablar de un concepto que es esencial y es el concepto de la política del extrañamiento. Antes yo les decía, las mujeres, muchas de nosotras hemos amado a nuestros verdugos y esto es así. Pero ¿qué ocurre cuando nos referimos a hombres ejercientes, practicantes de la violencia patriarcal? En sus más extremas dimensiones nos vamos a encontrar con que generalmente nos referimos a ellos como monstruos, como enfermos, para sacarlos de nuestro entorno cercano. A eso se le llama la política del extrañamiento, hacer extraño un elemento no deseado dentro de la comunidad y afortunadamente, y en esto tengo que decir que hay avances reales en algunos estados como la mayoría de estados latinoamericanos, en muchos estados de África, en Europa por supuesto, cuando cada vez más decirle machista a alguien es también expulsarlo de un grupo de personas deseables y deseadas por la comunidad. Y esto, por supuesto, no sin un enorme esfuerzo de la comunidad feminista, a la que, por supuesto, le han tenido que buscar otros apelativos para aplicarle a ellas mismas la política del extrañamiento. Y aquí todas conocemos que se ha tenido que recurrir a términos como feminazi, porque resulta ser que a algunos les ha empezado a entrar en la cabeza que ser feminista es ser una humanista, pero es también ser una practicante y una defensora de los derechos humanos, y no solamente eso, sino ser y hacer de la vida cotidiana la práctica de la igualdad. Entonces, quiero también dejarles en los pocos minutos más que puedo estar con ustedes algunos elementos de análisis que son fundamentales para entender qué es el feminicidio. Y desde luego no nos va a dar tiempo de llegar a las aplicaciones de la justicia transicional. Eso lo tendremos que dejar para otra vez que nos veamos. Hablábamos de los escenarios de conflictividad armada. Y en lo anterior, cuando hablábamos de los casos de los que habla Radford cuando dice que una de las estrategias fundamentales ha sido la individualización, ahí entran todos los asesinatos que conocemos en el ámbito de la pareja. No encontrar los hilos que unen unos y otros asesinatos es no encontrar una sucesión de crímenes que por supuesto nos permiten hablar de un feminicidio de alcances globales. Volvamos entonces a la política de sometimiento colectivo en el caso más claro, que es cuando más evidentes quedan esos hilos, que es en el caso de la conflictividad armada. Ustedes tienen ahí un dibujo y solo alcanzan a ver el dibujo, no alcanzan a leer lo que dice, pero yo quiero compartirles dos citas fundamentales para que ustedes puedan comprender esta gráfica. Una de ellas es que dice el Consorcio Autoras del Cambio en uno de los libros fantásticos que les quiero recomendar para quienes les interese el tema, se llama Tejidos que lleva el alma, y dicen ellas que el control de la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres es central en la organización social del parentesco vigente en las comunidades, pues asegura descendencia, linaje y redes de poder comunitarias entre hombres. Entonces ustedes ya se imaginan qué es lo que hay en el punto rojo, ¿no? Se lo van imaginando. Bueno, pues dice Margarita Pisano, para aclararlo todavía más, que para que la consanguinidad logre constituirse en casta, es decir, en poder, ella lo tiene clarísimo, es necesario el control de la maternidad y, por lo tanto, de la sexualidad de las mujeres. Y una de las ideas finales con las que me gustaría que nos quedáramos es con que yo analizo el lenguaje del feminicidio como un lenguaje esteganográfico. Y la esteganografía, lo he contado aquí en la universidad muchas veces, no es más que una disciplina que no solamente no nos hace hacer inteligible el código con el cual se habla ese lenguaje feminicida, sino que además es también
una ocultación deliberada de la sola existencia de ese mensaje. ¿Sí? ¿Se comprende la idea? Es decir, a veces ni siquiera sabemos que ese mensaje existe. Ya no es que no lo podamos interpretar, es que ni siquiera sabemos que el mensaje existe. Y para esto, para que la idea quede un poco más clara, y con esto voy a finalizar, quiero citar a mi muy querida maestra y amiga Rita Laura Segato, a quien les recomiendo también que lean ampliamente. Y Rita Segato dice, también recuperando muchas ideas de Foucault, que hay dos ejes de diálogo, ya los vimos en la diapositiva anterior, aquí también quedan visibles. En el eje vertical, dice Segato, el verdugo habla sí a la víctima, cuyo destino es ser reducida por el gesto violento de quien reencarna por medio de este acto la función soberana. Aquí es donde rescatamos a Foucault y quién es el soberano. Foucault va a decir que el soberano no es el que detenta poder sobre la vida, sino sobre la muerte de sus súbditos. Pero existe un eje horizontal, dice Segato, y ese es un eje de diálogo entre iguales. Aquí el violador, igual que el asesino, solicita ingreso en una sociedad viril, es decir, acredita méritos entre sus pares, mostrando que merece por su agresividad y poder de muerte ocupar un lugar y hasta adquirir una posición destacada en una fratría que solo reconoce un lenguaje jerárquico y una organización piramidal. Entonces, quiero recordar aquí a Simone Weil, en su sublime ensayo contra la guerra, cuando dice categóricamente que la violencia convierte en cosa a quien sujeta a ella. Y con esto quiero finalizar para recordarles que el género tiene violencia, que la violencia de género se empieza a quedar como una categoría muy extensa, con una utilidad enorme, pero que también hay otros lugares del mundo donde estamos intentando nombrar más adecuadamente la realidad, porque para que la política genocida, para que la política feminicida realmente en el mundo pueda empezar a mermar, tenemos que luchar contra la impunidad. Y para esto necesitamos leyes que sean no solamente más adecuadas, sino que puedan ser mejor aplicadas también. Y este es el intento por redefinir mejor los asesinatos de mujeres. Muchísimas gracias.